Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Juan Francisco y te doy la bienvenida a este podcast en el que tú y yo vamos a hablar de libros y otros demonios. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Francisco y les doy la bienvenida de nueva cuenta a este su podcast de confianza de libros y otros demonios. Saludo a todas las personas que semana tras semana me escuchan a través de Spotify y por primera vez también saludo a todas las personas que en esta ocasión me van a estar escuchando a través de YouTube. Así es, este episodio me parecía pues importante compartirlo con ustedes en ambas plataformas. Ya saben que en Spotify usualmente pues platicamos de cosas un poquito más extensas o que nos demandan un poquito más platicar o cosas que la verdad es que no se me antoja compartir en mi canal de YouTube. Pero en esta ocasión que quería hablar de los libros que me habían causado ansiedad, pues la idea había nacido como un video, pero después dije, no creo que tengo mucho que contar al respecto y como que el formato de video, como lo vengo manejando, no me ayuda mucho. Es por eso que he decidido usar pues como la plataforma de Spotify, el concepto del podcast, para poder platicar con ustedes sobre este tema. Pues sí, ahora sí, una vez como que dada esta introducción, pues les comparto o vamos así como que entrando al tema que nos toca en esta ocasión. Libros que me han generado ansiedad. La verdad es que empecé a pensar en este tema porque compré recientemente el libro Aquí no es Miami, un libro de relatos de Fernanda Melchor. Y al momento de estarlo leyendo, realmente me entró una desesperación muy grande porque los temas que ahí se abordan, que es la violencia, asesinatos, el crimen organizado, el tráfico de drogas y demás cosas, como que a mí me pone muy tenso hablar de eso, como que enterarme de eso y de leerlo. Y Fernanda Melchor escribe de tal manera que a mí me empezó a generar mucha desesperación, mucha angustia, mucha ansiedad. Y pues dije, ¿por qué no hablar de este compendio de libros que me han generado este sentimiento pues desagradable en mi persona? Y sí quiero comenzar como compartiendo o especificando una parte, ¿no? Yo sé que el tema de la ansiedad no es algo que debamos tocar a la ligera, no es un tema cualquiera que puede tocar y que podemos hablar así como que ampliamente siempre. Creo que es un tema serio que demanda acotar, porque muchas veces, como hablamos de, ay, qué ansioso o ay, qué ansiedad, ¿no? Y como que interpretamos o ponemos una sensación o un significado equivocado al que realmente pues es el trastorno de la ansiedad. Entonces yo creo que, o más bien quiero hacer como la acotación de que en esta ocasión el término ansiedad pues para mí será como esta sensación de angustia, de miedo, de opresión en el pecho, de ñáñaras en el cuerpo, en las manos, en el estómago, que me genera, al menos a mí, el estar leyendo de temas complejos o que me generan mucho terror o que me generan mucha desesperación o que realmente es algo que me pone muy incómodo, que comienzo yo a sentirme ansioso. No quiero que pues este tema se malinterprete, no estamos hablando de un ataque de pánico, no estamos hablando de algo mucho más grave o más complejo, simplemente pues la ansiedad como en este sentido, a lo mejor no tan superficial, pero tampoco tan profundo como el que les acabo de explicar. Bueno, espero haberme dado a entender. Ahora sí, vamos a comenzar. Quiero hablarte de 5 libros, 5 o 6, todavía no lo termino de decidir, que me han generado como estas sensaciones desagradables. Sabemos bien pues que no hay sentimientos ni buenos ni malos, únicamente sensaciones o experiencias que a lo mejor no son del todo queridas en nosotros y que a veces mientras menos las experimentemos pues mejor. Total, que hay 5 historias, 5 que en realidad van a ser 9, ya lo pensé bien, ahorita van a ver por qué. 5 historias que a mí pues me costó mucho trabajo leer, que me costó mucho trabajo continuar el libro y terminarlo y meterme de lleno en la historia, porque lo que me estaba generando en mi interior era una sensación bastante desagradable que no sabía en dónde iba a desencadenar. Para ya no darme a esperar y ya no dar con más rodeos, pues comenzaré con el primero, que es uno de mis libros favoritos del año pasado.
se llama Como esta tarde para siempre, escrito por Jaime Manrique. Este libro nos cuenta la historia de dos sacerdotes, Lucas e Ignacio. Ellos se conocen desde que son seminaristas, desde que están pequeños, casi casi adolescentes. Ambos coinciden en el seminario y ambos comienzan como más que una amistad, ¿no? Comienzan como una relación, realmente se gustan, se aman, se desean y empiezan a tener por ahí sus encuentros. La historia de estos dos seminaristas pues irá aumentando, ¿no?, en el tiempo al momento en el que pues ellos ya se ordenan sacerdotes y cada uno es mandado a sus parroquias. Por un lado tenemos a Lucas, una persona que vive pues cómodamente en una parroquia pues de clase media alta. Él siempre ha creído en Dios y cree que Dios es la salvación de todo y está como muy metido en su labor pastoral. Y por otro lado tenemos a Ignacio, que es este seminarista que para empezar entró al seminario no porque él quisiera ser sacerdote, sino porque su familia le había prometido a la Virgen que lo iban a consagrar como sacerdote si tenían un hijo, ¿no? Total que él entra y pues por poner la terminación, él se considera como ateo, ¿no? Él no cree que Dios sea este ser omnipoderoso, omnipresente. Eh, él cree que es como diría Karl Marx, el opio del pueblo. Sin embargo, también es consciente de que existen muchas injusticias en el mundo. También es consciente de que la sociedad necesita una revolución, necesita cambiar, necesita muchas mejoras. Y es consciente que en muchos de estos casos la religión es el único medio en el que esto puede ser, ¿no? Comienza como su labor pastoral muy padre, muy fregona, y yo realmente empecé a amar al personaje de Ignacio y sobre todo me comencé a sentir muy identificado con él por varias ideas personales, ¿no? Como por esta noción madura que a lo mejor puedes tener de Dios y de la iglesia, esta conciencia de que la sociedad puede desarrollarse y puede crecer sin tener que socavarse a unos ritos o sin que la religión te entorpezca, sino que más bien te ayude a crecer. Total, muchas cosas que para mí como que empatan mucho en mi estilo de vida y en mi forma de pensar, yo estaba sintiéndome identificado con Ignacio, ¿no? Y muchas cosas que le estaban pasando a él, pues a mí como que me hacían clic con también algunos momentos de mi historia de vida. Total, que en algún momento pues empezamos a tocar con el tema del VIH, ¿no? Del SIDA. La historia se ambienta por ahí de los años 80, 90, cuando esto todavía pues es muchísimo más tabú y muchísimo más desconocido que hoy en día. Eh, y, y mi historia con este libro fue la siguiente. Los primeros 5 capítulos yo me siento la persona más identificada con los protagonistas y digo, no manches, es que esta es mi vida, esto yo lo he pasado, esto yo lo estoy pasando ahorita. La lógica me lleva a decir, lo que les va a suceder a ellos también me va a suceder a mí en algún momento. Entonces, cuando uno de los seminaristas, específicamente Ignacio, contrae el VIH, a mí me empieza a entrar un miedo terrible, una desesperación. Yo como que soy muy miedoso, muy precavido, muy sugestionable, qué sé yo, si esa palabra existe, en cuanto a las enfermedades, ¿no? Y si hablamos de enfermedades de transmisión sexual, pues muchísimo más. Entonces, como que yo tuve un bloqueo terrible, me empecé yo a desesperar muchísimo porque, no sé, sentí que me estaba yo leyendo en estas páginas. Entonces me tomó mis semanas volver a agarrar el libro, retomar en el capítulo 6 y 7 para poder terminar la historia, ¿no? Pero realmente con este libro experimenté por primera vez lo que es como la ansiedad al momento de estar leyendo una historia como en todos sus componentes. Tenía una opresión en el pecho muy fuerte, tenía constantes ganas de llorar mientras lo leía, me empezaban a temblar las manos, me daba asco, me sentía mal. Y dije, Juan, estás somatizando una lectura que para empezar ni siquiera es cierta al 100% y que para empezar es un personaje en papel, no eres tú, tranquilízate un montón, o sea, como que esta parte de crear conciencia de que todo lo que estaba yo leyendo al mismo tiempo me lo estaba inventando y justificando en mi cabeza, cuando logro como desprenderme de esa parte es que respiro como con mayor tranquilidad y soy capaz de avanzar en la lectura de esta historia. Pero como esta tarde para siempre me generó muchísima desesperación y angustia, tuve que dejarlo, como les digo, por un par de semanas hasta que me animé a leerlo, pero desprendiéndome de la historia y como no tomándomela tan a pecho. Para ya no redundar más en este aspecto, vamos a pasar con el segundo libro o el segundo o la segunda serie de libros más bien,
que son los escritos por Svetlana Alexievich. Ella es una de mis escritoras favoritas, ganadora del Premio Nobel del 2015. Y Svetlana tiene 4 libros, bueno, tiene más, pero yo he leído 4 de ellos. Voces de Chernóbil, La guerra no tiene rostro de mujer, Los últimos testigos y Los muchachos del zinc. El primero pues nos cuenta acerca de las víctimas después de la explosión de Chernóbil en la planta nuclear. El segundo, testimonios de las mujeres que vivieron la Segunda Guerra Mundial. El tercero, testimonios de los viejitos que cuando la Segunda Guerra Mundial pues les tocó ser los niños pues lastimados por la guerra. Y el último, los sobrevivientes o las familias de los demás de los jóvenes que se fueron a la guerra ruso-afgana o una cosa por el estilo, ¿no? Total, que Svetlana Alexievich tiene un tinte para contar sus historias muy personal. Ella asume la voz del entrevistado, ella asume los sentimientos, las experiencias, las historias y la forma de transmitir desde el lenguaje de la persona que sufrió estos acontecimientos, ¿no? Entonces los cuenta tan en carne propia, tan humana y tan vivamente que uno como lector es capaz de experimentar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la muerte, la enfermedad que esos personajes están sintiendo. A mí me encanta leer a Svetlana Alexievich, pero es como este gusto doloroso que que sé que me va a hacer daño, pero ahí sigo yo yendo a leerlo y a seguirme lastimando yo solito en mi corazón, ¿no? Porque hay tantos testimonios de niños, de viejitos, de viejitas, de viudas, de heridos de guerra, que tocan fibras tan sensibles, tan humanas, tan profundas, tan pocas veces abarcadas, que ay, a mí se me ponía la piel de gallina, me daban muchísimas ganas de llorar y empezaba a sentir una frustración y una desesperación muy grande de no poder hacer nada y de decirme y preguntarme, Juan, ¿qué harías tú si estuvieras viviendo lo que esta persona te está contando, ¿no? O sea, realmente yo tal vez poniéndome en los lugares de estos personajes, de estos entrevistados, ay, pues como que me entraban muchas ñañaras, mucha desesperación y decía, ok, basta, suficiente, ya no más. Y con estos libros tenía que cerrarlos, tomarme un par de días, volver a agarrar fuerzas y leerme 2, 3, 4, 5 páginas a lo mucho porque es una es un bombardeo de sentimientos y de sensaciones tristes, frustrantes y dolorosas que tienes que respirar profundamente para poder seguir soportando esta parte. Aún así, Svetlana Alexievich y la forma en la que ella escribe historias es sensacional, es maravillosa. Si un día yo publico algo, quiero que sea como con este mismo sentido de empatía que tiene Svetlana hacia las personas que les están contando. Bueno, pasemos con un tercer libro. Este es de la índole juvenil y se trata de Al final mueren los dos, escrito por Adam Silvera. Este libro lo leí hace ya pues 3 años, yo creo aproximadamente, y nos cuenta la historia de Mateo y de Rufus. Bueno, de más personas, pero Mateo y Rufus son como los dos protagonistas principales, ¿no? Vivimos en un mundo en el que hay un sistema de inteligencia que sabe cuándo va a ser, o sí, qué día es el día de tu muerte, ¿no? De modo que, pues, si hoy, 11 de mayo, fuera el día en el que pues, me va a tocar a mí estirar las patas, desde las 12 de la noche o en el transcurso del día, recibo una llamada por teléfono en el que me dicen, en el transcurso de las próximas 24 horas vas a morir. Entonces, como que te preparan o te predisponen a la muerte y ya sabes que sí o sí, en cuanto recibas esa llamada, pues tus horas están contadas, ¿no? Puede ser en ese mismo momento, puede ser cuando se vaya a acabar el día, pero sí o sí, antes de que terminen estas 24 horas, pues ya estarás en el mundo saludando a Mamá Coco. Eh, y entonces Rufus y Mateo pues reciben en sus respectivos momentos, en sus respectivos lugares y momentos, esta llamada, ¿no? De muerte súbita, creo que se llama este programa que te habla. Y ambos empiezan pues realmente a conflictuarse, uno se enoja, Rufus, y el otro como que se bloquea, ¿no? Pero en el transcurso, y es aquí donde pues, yo estaba leyendo así como que muy tranquilamente, pero conforme va avanzando la historia y va avanzando y va avanzando y va avanzando, los dos amigos o los dos desconocidos, porque no se conocen de nada, pues coinciden, ¿no? Se vuelven amigos, se vuelve lo que se denomina en este mundo como último amigo. Eh,
pero pasa algo más, pues se terminan enamorando. Yo creo que esto no es spoiler para nadie porque este libro al final mueren los dos, pues está así como que considerado súper LGBT por el romance que presenta. Total, que para mí es una relación muy bonita, muy tierna, que lo tiene absolutamente todo, pero que sé que como lo dice el título, al final van a morir los dos. Entonces a mí me entró una desesperación y una frustración, una ansiedad terrible de no querer avanzar en la historia porque yo ya sabía lo que iba a suceder, ¿no? O sea, sabía que fuese lo que fuese a suceder en la historia, el final iba a ser la muerte inminente de ambos. Entonces yo tenía una crisis existencial terrible en el que no sabía si seguir leyendo porque me estaba gustando mucho, pero al mismo tiempo detenerme porque no quería que la hora de la muerte de Mateo y de Rufus llegara. Simplemente es un libro que me costó, pues sí, trabajo terminar, a lo mejor no tanto como los otros que he mencionado, pero sobre todo por esta sensación o este conocimiento de al final, pues el final es inminente, yo ya sé cómo termina y estoy convencido que no me va a gustar, me va a doler, se me va a apachurrar el corazón y voy a llorar muchísimo. Dicho y hecho, cuando llegué al final, cuando ambos se mueren, me quebré, no pude y me lamenté porque decía, Juan, ya sabías que esto iba a suceder, pero ahí vas otra vez a seguir leyendo sabiendo que no te conviene. Total que al final, bueno, los dos también fue una historia que me trastornó mucho y me costó trabajo llegar al final porque no quería enfrentarme con lo que me iba a encontrar al final. Sabía que tarde o temprano tenía que llegar, pero una parte de mí quería postergarlo lo más que se pudiera. Bueno, pasemos con el libro número 4, escrito por Delfín Bertolón, y el libro en cuestión es Nunca olvides que te quiero. Este fue uno de mis libros favoritos, consentidos del 2015. Fue uno de los primeros libros que reseñé en mi canal, que si no lo han visto, si no saben de qué se trata esta historia, vayan a verlo con mayor profundidad. El video de Nunca olvides que te quiero, que encuentran en mi canal de YouTube, de libros y otros demonios. O si tú me estás viendo en este momento por YouTube, pues aquí en la I de más información, pues lo puedes encontrar para que te chutes más a detalle de qué trata esta historia. En términos generales, vamos a conocer la historia de una niña cuyo nombre ahorita lo tengo borrado de mi memoria. Total, que la niña está secuestrada. Alguien en un carro rojo la secuestró y la tiene encerrada en un cuarto. Ya pasó muchísimo tiempo, nadie sabe nada de ella en el mundo exterior y ella la única forma que tiene de expresar y de contarnos su historia es a través de un cuaderno que su propio secuestrador le regaló. Total que la historia está construida desde tres perspectivas. La niña, la secuestrada, que nos está contando su historia por escrito, la mamá de esta niña, quien le escribe cartas que pues sabe que nunca le van a llegar porque sabe o ella ya se hace como a la idea de que la niña pues murió, ¿no? Que el secuestrador la asesinó. Y la tercera versión está contada como que en un tiempo después por el crush de esta niña, que es como su vecino o un amigo de la familia, una cosa por el estilo. No tengo muy fresca esta información porque ya hace bastante tiempo que lo leí, pero total que con estas tres historias como que vamos, estas tres versiones vamos completando y redondeando la historia en general. Y a mí lo que me generaba mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia eran las cartas de la mamá. Porque por un lado, pues yo sabía que pues el novio, el crush, pues estaba contando como una historia a lo mejor no tan fuerte. La niña yo sabía que estaba bien, sabía que le estaba pasando mal en algunos momentos, pero sabía que no le estaba sucediendo pues nada terrible. Como si estar secuestrada no fuera lo suficientemente terrible, ¿verdad? Pero la mamá, el dolor que transmitía en sus cartas, de decirle que ella confía y ella espera que en algún momento la pueda volver a ver, la pueda volver a abrazar, pueda volver a tenerla. El ver cómo la mamá se va quebrando y va perdiendo sus esperanzas poco a poco para al final siempre en cada carta ponerle, pero nunca olvides que te quiero, para mí eso era desgarrador y terrible. Y sobre todo, bueno, esto por un lado, ¿no? Las cartas me partían el alma y yo no quería seguir viendo a la mamá sufrir. ¿No? Aún así, pues eran mis partes favoritas por lo mismo. Como que yo soy masoquista y me gusta que las historias me hagan sufrir. Eso estoy cayendo en cuenta ahorita. Pero por otro lado, el final de la historia, conforme nos vamos acercando al final, yo digo, bueno, la niña sí o sí tiene que salir, ¿no? Tiene que ser libre, tiene que haber una manera en la que esta historia termine bien y no con la niña secuestrada. Total, y conforme más nos vamos perfilando al final, las últimas páginas se vuelve como una escritura a contrarreloj, como una bomba de tiempo que está a punto de explotar en cualquier momento y se vuelve completamente angustiante esta experiencia.
Sí lo recomiendo, sí sugiero que todo mundo lo lea y se empape de esta historia, pero eso no evita que no se vayan a sentir desesperados de estarla leyendo. Y ya para terminar, el último par de libros que te quiero mencionar son los escritos por Fernanda Melchor. Temporada de huracanes y Aquí no es Miami. El primero pues nos cuenta la vida de un pueblo, de La Matosa, una bruja y de todas las personas y todos los acontecimientos que giran en torno al asesinato de esta bruja, ¿no? Aquí lo desesperante y lo angustiante, lo que me causó ansiedad y desesperación es la forma en la que Fernanda Melchor va contando las historias, ¿no? Porque es como este flujo de conciencia o este párrafo gigante que nunca se termina y en el que uno y otro y otro y otro y otro y otro personaje van tomando su propia voz y van contando en primera persona lo que les sucede y de repente tenemos sonidos y de repente tenemos olores y de repente estaremos en el pasado y luego en el presente y luego en el futuro y luego regresamos con la bruja. O sea, hay un montón de cosas que yo no podía con tanta avalancha de experiencia narrativa al momento de estarlo leyendo, ¿no? Eso fue para mí lo angustiante y lo desesperante, sobre todo porque Fernanda aquí escribe muchas cosas de manera cruda, de manera como visualmente explícita a través de las letras, ¿no? Asesinatos, violaciones, relaciones sexuales, como un montón de situaciones las escribe así, secamente, sin amortiguarlas un poquito. Y eso a mí a veces me generaba como este repele a la historia, pero al mismo tiempo me mantenía metido al 100% en la narración. Y por otro lado, Aquí no es Miami, es un libro de relatos que ya les había mencionado al principio de este video, un compendio de 12 textos en los que básicamente nos cuenta la violencia que se vive en el estado de Veracruz, gracias pues al crimen organizado, al narcotráfico y a otros múltiples factores desde los años 80 hasta el 2012 aproximadamente. Y hubo un relato en específico que se llama La Casa del Estero, que es un cuento de terror, un mini cuento de terror, pero a mí realmente me hizo aterrarme y tener mucho, mucho, mucho miedo. Yo huyo mucho de esta clase de historias, pero al mismo tiempo como que me conectaba mucho al momento de estarlo leyendo y no podía parar de hacerlo, ¿no? Es como adictivo, pero al mismo tiempo desesperante, porque este relato nos cuenta la historia de una casa embrujada y de unos amigos que van allá a visitarla constantemente, pero las situaciones que ahí suceden, lo que se describe que pasa, los fenómenos raros, me acuerdo y como que se me pone otra vez la piel de gallina porque es muy feo, es muy tenebroso. Realmente a mí me hizo tener mucho, mucho, mucho miedo y me brincaba partes porque decía, esto no lo quiero leer, prefiero ignorarlo por completo que andar leyendo esas cosas. Yo no tengo por qué andar leyendo estas cosas y me brincaba, me brincaba y me brincaba, pero después decía, no me había perdido algo importante y trataba de regresar. Total, que era una historia, fue una historia muy desesperante, una experiencia muy fuerte realmente, que me generó mucha conmoción, pero que al final pues me dejó como con un muy buen y grato sabor de boca. Total, que estas fueron las 5 historias, que en total creo que sí fueron 8 o 9, que te quería mencionar, que me generaron mucha desesperación, mucha ansiedad, que me hicieron experimentar pues cositas feas y medias desagradables en mi cuerpo, en mi persona, mientras las estaba leyendo. Déjenmelo por favor en la página, en la sección de los comentarios si es que me estás viendo en YouTube o a través de mis redes sociales si es que me estás escuchando por Spotify. ¿Algún libro que también te haya generado una sensación desagradable de este estilo? Déjame el nombre del libro, el autor, de qué trata y qué fue lo que te generó y si lo recomiendas o no, para ir como haciendo crecer esta lista. En fin, yo me despido de ti agradeciéndote que me hayas escuchado como siempre una semana más. No te olvides que pues, me encuentras en un montón de lugares, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, en todos estos sitios me encuentras como De Libros y Otros Demonios. En fin, pues yo soy Juan Francisco, me encantó estar platicando contigo en esta ocasión. Esto fue De Libros y Otros Demonios, el podcast, y pues nos escucharemos para la próxima. Hasta entonces.